Muy buenos días. Este es el noticiero DNC, el noticiero de la verdad, veraz y oportuna. Una noticia importante en el día de hoy es la llamada química orgánica. ¿Qué sabemos de química orgánica? Aquí les contaremos. Química orgánica. La química orgánica es el campo de la química que estudia una clase copiosa de moléculas que contienen carbono. Existe una amplia variedad de sustancias como medicamentos, alimentos, plásticos, productos sintéticos y naturales, proteínas y grasas, entre muchas otras formadas por moléculas orgánicas. Todos ellos son compuestos cuya base principal es el carbono. Los químicos orgánicos delimitan la estructura de las moléculas orgánicas, estudian sus reacciones y desarrollan procedimientos para realizar compuestos orgánicos, siendo los más comunes oxígeno, nitrógeno, azufre y los halógenos. Pero hablemos un poco sobre la historia de la química orgánica. Para entender mejor, vamos a nuestra mesa de análisis con Natalia Hernández. Adelante, Natalia. Gracias. Muy buenos días y muy buenos días para todos. La química orgánica es la rama de la química que estudia numerosas moléculas que contienen carbono, formando enlaces covalentes como carbono-carbono o carbono-hidrógeno, también conocidos como compuestos orgánicos que están presentes en los cereales, arroz, trigo, lentejas, etc. Y para entender mejor, en la siguiente nota hablaremos de la historia de la química orgánica. El carbono está ampliamente distribuido en la naturaleza, pese a no ser un elemento especialmente abundante. En la corteza terrestre es el 12º elemento en orden de abundancia. En la actualidad se conocen alrededor de 50.000 sustancias en cuya composición no interviene el carbono, contra 3 millones de compuestos de carbono, y cada año se descubren otros nuevos. La historia del carbono es larga e interesante. Durante el siglo XVII, los científicos dividían las sustancias naturales en 3 grupos según su origen. Sustancias vegetales como la madera, animales como el pelo o la grasa, y minerales como el oro o la sal. Al final del siglo XVIII y gracias a los trabajos de Lavoisier, se llegó a la conclusión de que no existían diferencias en cuanto a la naturaleza de sustancias animales y vegetales. A partir de entonces se clasificaron las sustancias en 2 grupos: las producidas por seres vivos u orgánicas, como la cera de las abejas, y las inorgánicas, que no procedían de seres vivos. A principios del siglo XIX se creía que en las sustancias orgánicas había una fuerza vital de misteriosa naturaleza, que solo actuaba en los seres vivos. Por lo mismo se creía que las sustancias orgánicas no podían ser producidas artificialmente. Pero en 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler logró sintetizar la urea a partir de la orina de animales sin intervención de organismos vivos. Posteriormente, en 1845, Kolbe logró sintetizar el ácido acético. Ese mismo año, el francés Berthelot sintetizó el metano. Estos experimentos demostraron en 1874 la falsedad del principio de vis vitalis y la existencia de un elemento común en este tipo de sustancias, el carbono. Keroll, el científico que lo descubrió, lo identificó como un elemento tetravalente, es decir,
con 4 ligaduras que le permiten unirse consigo mismo y con otros elementos, formando cadenas o esqueletos. Con el tiempo, la división entre química orgánica e inorgánica fue desapareciendo. Sin embargo, estos términos se mantuvieron debido a que todos los compuestos considerados como orgánicos contienen carbono. Los compuestos de carbono son más numerosos que los compuestos conocidos del resto de los elementos. Los compuestos con un esqueleto carbonado no se ajustan a las reglas de valencia de los compuestos minerales. Los compuestos orgánicos tienen propiedades generales muy distintas de las que presentan los compuestos minerales. Los compuestos orgánicos se descomponen con facilidad por la acción del calor. Son combustibles en su gran mayoría, tienen puntos de fusión y ebullición bajos y reaccionan con lentitud. El esqueleto de los compuestos orgánicos puede ser de cadenas abiertas o acíclicas, de cadenas acíclicas no saturadas, así como esqueletos de cadenas cíclicas saturadas y no saturadas. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más simples. Están formados por átomos de hidrógeno y carbono. Los hidrocarburos saturados, formados por cadenas abiertas con enlace sencillo, reciben el nombre de alcanos. Las fórmulas utilizadas para la representación de hidrocarburos suelen clasificarse en desarrolladas y semidesarrolladas. Llamamos desarrolladas aquellas fórmulas donde cada una de las ligas del carbono está enlazada a un átomo de hidrógeno o incluso a un átomo más de carbono. Las fórmulas semidesarrolladas son aquellas que indican el átomo de carbono con su número respectivo de hidrógenos. Los 4 primeros alcanos reciben los nombres de metano, etano, propano y butano. Casi todos estos compuestos son gaseosos en condiciones atmosféricas. Su uso como combustible está cada vez más extendido. Al rebasar los 4 carbonos, los alcanos reciben los nombres de pentano, hexano, heptano, octano y así sucesivamente. Estos tienen Espero que les haya gustado la anterior nota. Ahora le doy paso a mi compañera Dina en el set central de noticias DNC. Muchas gracias, Natalia. Y de esta forma hemos terminado la franja informativa y ahora le damos paso al entretenimiento con Kevin Suárez. Muchas gracias, muchachas. Ahora sí, sean bienvenidos al mundo del entretenimiento de DNC Noticias. Las noticias de la farándula se las tengo fresquecitas. Imagínense que en la institución educativa San Pedro Claver de Sabaneta, Córdoba, el profesor Hanner Atencio casi, pero casi le da un paro al pobrecito al darse cuenta que los carbonos no estaban en su lugar y que no era ni de 1, ni de 2, ni de 3, sino de 4 enlaces dobles en la fórmula de los estudiantes. Y para ayudarnos en este tema hemos solicitado al siguiente invitado. Bueno, primero vamos a identificarlos por su estructura de enlace. Si tiene nada más los carbonos un solo enlace, será un alcano con la terminación ano. Si tiene un enlace doble, entonces se tratará de un alqueno, la terminación será eno. En el caso de que tenga un enlace triple,
la estructura será llamada alquino, con la terminación del tipo ino. Ahora, ¿qué otra cosa hay que conocer para entrar a detalle para nombrar nuestras fórmulas? Lo que hay que conocer también es el tipo de nomenclatura que vamos a emplear, y la tenemos de este lado en azul. En este caso, el número de carbonos, si hay uno, se tratará de la terminación, o mejor dicho, el prefijo met. Si tiene 2 carbonos, utilizaré el prefijo et. 3 carbonos prop, 4 but, 5 pent, 6 ex. Ahí está. Y todo esto para nombrar los carbonos de la cadena principal. Los que no formen parte de la cadena principal serán llamados sustituyentes y tendrán la terminación il. Lo voy a poner aquí encerrado. Esto prácticamente que está aquí es lo único que hay que retener. Ahora, nuestras cadenas van a tener, como lo hemos visto, carbono e hidrógeno, tal como está aquí. Y tenemos 3 maneras de representarlas. La forma gráfica y la forma, digamos, en fórmula. De cierta manera se le llama la fórmula semidescondensada. Entonces, esta fórmula, si nos damos cuenta, prácticamente es para identificar una cadena principal. La cadena principal, ¿qué va a ser? Bueno, pues debe de cumplir 2 condiciones. Para nombrar la cadena principal debe de ser el mayor número de carbonos. Entonces, obviamente todo esto. Ustedes podrán ver que acá habrá una cadena principal, que es todo esto. Mayor número de carbonos, y que además en esa cadena se incluya el grupo funcional químico. ¿Cuál es el grupo funcional químico? Si tiene un enlace, si tiene doble enlace o si tiene triple enlace. Entonces no debemos de perder que estos grupos funcionales se encuentren dentro de la cadena principal. Y luego tenemos la fórmula condensada, en la cual, si nos damos cuenta, CH3 y CH3 están a los extremos y en medio CH2 se repite. ¿Cuántas veces? Pues 4 veces. Está, digamos, de alguna manera abreviada o condensada la representación. Y bueno, conociendo estos pequeños detalles, vamos ahora sí a adentrarnos en fórmulas. Tenemos nuestra primera fórmula y lo primero que hay que hacer es identificar la cadena principal. Tal como hemos dicho, es el número de carbonos o eslabones sin interrupción más grande que pueda existir en la cadena. En este caso nos damos cuenta que lo más grande pues es esto. Lo voy a subrayar aquí. Ahí está. Y todo lo que no forma parte de la cadena, lo que sobresalga de la cadena, será llamado sustituyente. Ahora, ya que tenemos la cadena, hay que nombrarla en base al número de carbonos. En este caso tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 5 carbonos significa el prefijo pent. Entonces yo puedo nombrar a la cadena como pent. Y la terminación puede ser ano, eno o ino, dependiendo del grupo funcional. Recuerden que el grupo funcional se referirá al número de enlaces o en este caso al tipo de enlace que tenga dicha cadena principal. Como es un enlace simple, entonces será será uno de los alcanos. Entonces la terminación será pentano. Entonces ahí tengo ya mi cadena nombrada. Ahora vamos a nombrar los sustituyentes que tiene dicha cadena. Para nombrar los sustituyentes, que de hecho van al inicio, necesito ver primero una numeración de la cadena que me permita saber en dónde se encuentra la localización de dicho sustituyente. Y acá hay 2 maneras de nombrar a la cadena. La primera es de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Y la otra pues sería al revés, de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Bueno, nos quedaremos exactamente con la numeración donde se encuentre, en este caso los sustituyentes, de manera más inmediata posible. Es decir, en el número más corto. Por ejemplo, si lo nombro de 1 aquí, me doy cuenta que aparece hasta el 4. Pero si lo nombro de aquí para allá, me doy cuenta que el sustituyente aparece en el número 2. Por lo tanto, me quedaré con la de arriba, exactamente donde el sustituyente se encuentre de manera más inmediata o de forma más corta, en el número 2. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es poner 2. Ahí se encuentra. Y identificar el número de carbonos que tiene. El sustituyente que está aquí nada más tiene un solo carbono. Entonces el prefijo que le toca es met. Sin embargo, todos los sustituyentes, recordar, aquí voy a poner met. Todos los sustituyentes tienen terminación il. Entonces sería 2 metil, la cadena sería llamada pentano. Y de esta forma tenemos... Y de este modo hemos terminado el entretenimiento de
DNC Noticias.